Hace varios años que venimos entrando en una nueva temporada, que ha sido el comienzo de esta temporada apostólica y profética para la iglesia. Y nosotros, Dios nos está entrenando, Dios nos está formando y Dios nos está llevando a una nueva temporada. Pero para aprender cosas nuevas, diga conmigo, para aprender algo nuevo. Para aprender algo nuevo, tengo que desaprender lo viejo. Es muy importante porque no podemos construir una nueva estructura sobre cimientos viejos. El Señor mismo lo enseñó, ahí vamos bien. El mismo enseñó, nuestro Señor nos enseñó que no se puede poner vino nuevo sobre odres viejos. Por esto, el odre, para que pueda recibir lo nuevo, tiene que ser mojado, sumergido en agua, para que nuevamente tome la capacidad de recibir lo que en el Espíritu se ha gestado para la nueva temporada. Porque el odre viejo no se descarta, el odre viejo tiene que ser renovado. Amén. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Usted tiene que ser renovado y tal vez no lo recibieron mucho porque hay muchos jóvenes hoy, pero entendemos que hay muchos que han venido con otras estructuras, con otras formas de llevar la alabanza y la adoración, y de esto es lo que vamos a hablar nosotros en esta mañana. ¿Cómo nosotros vamos a poder recibir lo nuevo del Espíritu si todavía estamos mirando para atrás? No, la palabra dice claramente que la vida del justo va siempre en aumento. Y nosotros creemos, en mi caso, como en el caso de muchos de ustedes, ya venimos de una cristiana, de hogares, en mi caso de tercera generación de creyentes. Y hemos vivido, y mi vida ha sido una vida de moverse en un ambiente de adoradores. Mi abuelo tocaba el bandoneón, para el Señor, y yo me acuerdo hasta el día de hoy verlo todos los días, 6:30 de la mañana, como un reloj inglés, 6:30 de la mañana, tocando alabanzas al Señor, todos los días de su vida. Y él fue un adorador hasta el último momento, porque cuando estaba internado ya en el lecho de muerte, yo me acuerdo que él acostado movía los dedos de su mano. Y yo le pregunté a mi papá, ¿por qué mi abuelo mueve los dedos de la mano? Y mi papá me decía, es que el abuelo mueve los dedos para que cuando se levante tenga la agilidad para seguir tocando su bandoneón para el Señor. Por eso, hermano, hermana, la alabanza y la adoración no tiene que ver simplemente con un instrumento, no tiene que ver simplemente con un cántico, tiene que ver con una alabanza y una adoración que nace en nuestros corazones. Yo no sé si usted sabía, pero la palabra nos menciona el primer adorador en Génesis capítulo número 4, versículo número 21, encontramos al primer hombre que tocó instrumento que se llamó Jubal. ¿Cómo se llamaba? Por eso podemos decir que Jubal es como una especie de padre de todos aquellos que expresan alabanza a través de sus instrumentos. Pero ya nosotros podemos ver en el capítulo número 3 que el Señor recibió la adoración de un hombre que se llamó Abel, aunque no tocaba instrumento, aunque no tocaba un arpa, que no metía cántico, pero ya dice que su ofrenda llegó como olor fragante delante del Señor. ¿No te puede decir amén? Porque tiene que trascender nuestra alabanza y nuestra adoración, usted sabe, tiene que trascender. Por esto, muchos de los que están aquí seguros son músicos, cantantes, pero muchos otros son pastores y líderes que tal vez no están involucrados en lo que tiene que ver con el ministerio en sí, en la ejecución, pero sí todos nosotros somos adoradores para el Señor. ¿Estamos acá? ¿Desayunó bien? Dígame fuerte conmigo entonces. Fuerte conmigo. Amén. Gloria a Dios. En la primera vez que aparece la palabra adoración está en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo 5, en donde dice la propia palabra que Abraham le dice a su hijo, vamos a ir a adorar al Señor cuando estaba llevando a su hijo al sacrificio. Porque la adoración, primeramente, la definición original de adoración está relacionada con cumplir la voluntad de Dios, obedecer a la palabra. Por eso, cuando nosotros servimos a Dios, hacemos lo que Dios nos manda. Cuando nosotros servimos a Dios en nuestro ministerio, en la prédica, en lo que hagamos,
nuestro Señor. Todas las facetas y todas las áreas de nuestra vida tienen que honrar a nuestro Dios. Honra a Dios como Padre, honra a Dios como hermano, honra a Dios como esposo, como esposa, honra a Dios como servidor de la casa, honra a Dios en su enseñanza, honra a Dios en sus finanzas, honra a Dios en su trabajo, honra a Dios. Yo no sé si hay alguien que me está escuchando en esta mañana, pero hay alguien que se le va a despertar en su vida un corazón de honra al Señor, porque esta es la parte primera que nos corresponde a todos nosotros, que es honrar a Dios en el lugar donde nosotros estamos. Deje en alto el testimonio de Cristo, porque el Señor nuestro Dios es un Dios celoso que cuida de su testimonio. Por eso tenga buen testimonio en el trabajo, tenga buen testimonio en la empresa, tenga buen testimonio en el negocio, pague las cuentas, no tenga deuda, no sea perezoso, haga lo que Dios no le mandó a hacer, porque usted ahí está honrando al nombre del Señor. ¿Cuánto estamos acá todavía? Porque antes de llegar al altar, Dios tiene que preparar en nosotros un corazón agradable para Él. Porque adoración comienza con la obediencia, con nuestra honra. Que Dios bendiga nuestras vidas en este día y se rompa todo aquello que de alguna manera ha descalificado o ha deshonrado el nombre de nuestro Dios en nuestro trabajo, con deuda, con malos tratos. No, que Dios me unja, que Dios nos unja para que podamos romper, que en esta mañana se rompa toda cadena, todo aquello que de alguna manera nos ha impedido servir a Dios y honrar a Dios de la manera correcta, porque en este domingo, cuando usted vuelva a su casa, hoy a la noche vamos a volver con un corazón diferente, una actitud diferente, para que todo sea para la gloria del Señor, porque usted no va a ir al altar a que venga la presencia del Señor. Vamos a subir a nuestro altar en la presencia del Señor. ¿Cuánto estamos contentos todavía? Por eso hay algo que se tiene que quebrantar dentro de nosotros, porque esto fue lo que nos enseñó el profeta David. El profeta David dijo: Señor, dame un espíritu quebrantado y contrito delante de tu presencia, porque ahí es donde nosotros comenzamos en la verdadera adoración. Porque cuando hablamos de la restauración de la alabanza y la adoración, comienza con la restauración de las personas, porque no es el instrumento lo que hace la alabanza, no es la letra, no es la voz simplemente, es con el espíritu, con el corazón, es con lo que fluye dentro de nosotros lo que marca la diferencia. Gloria a Dios. ¿Se siente bendecido todavía? Amén. Por eso restaurar, vamos a hablar hoy, restaurar tiene que ver con esto, tiene que ver con volver al estado original. Y si queremos volver al estado original, tenemos que volver a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, no vamos a ir a compartir el libro de Nehemías, y el libro de Nehemías, el capítulo número 12 que vamos a compartir el día de hoy, está hablando de la restauración de un altar. Y todos nosotros conocemos ese altar. Ayer ya estuvo hablando parte de esto, que es la restauración de un modelo de adoración que el rey David, el dulce cantor de David, ha percibido del Espíritu. ¿Se acuerdan que ayer aprendimos cómo usted y yo podemos percibir en el Espíritu? ¿Cuánto estamos acá? Yo quiero a través, y me animo a decirle que se está percibiendo en el Espíritu que esta mañana es una mañana de tremenda victoria. Que algo va a suceder. No somos demasiados, pero lo que salgamos de este lugar vamos a seguir para contagiar y vamos a hacer esas antorchas encendidas para avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios en donde nosotros vayamos. ¿Cuánto puede decir amén? Esto es bien importante comprender, y una de las cosas que vamos a procurar en estos días, no solamente aquí, sino en las reuniones que vienen de la academia, es tratar de transmitirle códigos que nos ayuden a conectarnos correctamente con nuestro ministerio, porque los ministerios, todos los ministerios son importantes. Todos nosotros que nos movemos bajo la unción apostólica, ¿sí? Tenemos en claro algunos códigos que son importantes para nuestro mover. Nosotros podemos hablar con la unción apostólica, y esto es importante para entender la dinámica del reino, no porque todavía no porque ya somos apóstoles, aunque puede ser que seamos apóstoles en formación, pero sí podemos hablar a través de la unción
tristeza cuando no entendemos algunas cuestiones. Porque a veces pasa que en las iglesias encontramos que está el evangelista renegando y diciendo, en esta iglesia la gente no evangeliza. Tenemos al maestro que está diciendo, en esta iglesia no hay enseñanza. Y tenemos el adorador, en esta iglesia no tenemos la suficiente adoración. Pero hermano, hermana, aquí está el tema. ¿Para qué Dios pone las personas? Dios pone las personas porque somos los que encendemos. Si en nuestra iglesia no hay enseñanza, si en la iglesia todavía falta crecer en la adoración, si en la iglesia todavía falta crecer en el evangelismo, Dios no nos pone para confrontar, Dios no nos pone todo lo contrario, para hacer una llama encendida, para contagiar a otros, para ayudar en la visión, para que aumente el área de nuestro ministerio. ¿Cuánto puedo decir amén? Por eso, si usted dice todavía falta crecer en la adoración, no eche culpa a nadie. Usted no tiene que nunca oponerse en ningún momento en contra de ninguna visión, sino que Dios lo puso ahí para que usted pueda ser un canal de bendición y avivar el fuego de la alabanza, avivar el fuego de la adoración, para que usted pueda hacer esa brasa encendida que empieza a contagiar a otros. Cuando nadie levante la mano, usted pueda levantar mano. Cuando nadie entre en el mundo espiritual, usted pueda entrar, porque es la manera correcta de avivar el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós capítulo número 9, versículo número 11, podemos encontrar un versículo que usted tiene como adorador, tener como punto clave, que dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificaré lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Cuánto me van siguiendo? Entonces acá vemos que hay un modelo que Dios nos enseñó, que tenemos que seguir, que tenemos que edificar. Por eso tenemos que volvernos al diseño original como hizo Nehemías, porque no hay restauración si nosotros no sabemos cuál fue el modelo original. Y aquí nosotros encontramos y podemos ver, así como David pudo percibir en su espíritu cómo se adoraba en el cielo, usted ya tiene una visión, lo que hemos aprendido ayer, sobre el orden, sobre la sujeción, sobre tener un orden jerárquico específico, cómo sujetarse, cómo respetar. Hoy vamos a hablar de esto, cómo respetar a aquellos que tienen la dirección de la alabanza, que así como vimos, ¿no?, que comienza con los serafines, los 24 ancianos, es decir, cómo ese orden comienza. Nosotros seguimos una visión, apoyamos, somos parte de un plan de una identidad y de un diseño para nuestra iglesia. De la misma manera tenemos que comportarnos nosotros. ¿Cuánto me van siguiendo? Por esto, hermano, hermana, ahora ya nosotros no tenemos tal vez no vamos a edificar, no ya un templo, no vamos a edificar ya un tabernáculo, no físico, sino que un tabernáculo espiritual, porque ahora Dios ya no habita en templos, sino dice la palabra como si el Señor fuese no que habitase en templo, sino que Dios habita en hombres y en mujeres que han rendido su corazón al Señor. Por eso, si queremos restaurar lo que tiene que ver con la alabanza y la adoración, tenemos que restaurar a la gente que ejecuta la alabanza y la adoración. ¿Cuánto puede decir amén? Yo no sé si usted puede decir que hoy está mejor que ayer, pero gloria al nombre del Señor que mañana vamos a estar mejor, digo, que hoy. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora, siempre va en aumento. ¿Cuántos se sienten bendecidos por eso? Y denle gloria al Señor, porque Dios no lo va a soltar, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Hay esperanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si usted conoce a alguien que dice todavía le falta, nunca se ponga en el juicio, porque hermano, hermana, de la gente de Dios el Señor trata con nosotros, porque Él es el que procesa nuestra vida. Y a veces uno tiene ese prejuicio de decir, bueno, ¿por qué será que el Señor todavía sigue usando que le falta cambiar? ¿Cómo el Señor sigue usando aquel que todavía hay cosas que tienen que ser transformadas? Usted tiene que saber que Dios es paciente, porque Él desea que todos que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Y dice la palabra que por lo tanto Dios ha prolongado sus misericordias. Dios ha prolongado sus misericordias, y si el Señor desea tener paciencia con alguien, si el Señor desea tener misericordia de alguien, ¿quién somos nosotros para jugar al Rey? Yo no sé si a uno le
porque así como Dios tiene paciencia con otro, seguramente Dios tiene paciencia con usted también. Y gloria al nombre del Señor, que Dios no nos desecha, sino que Dios tiene misericordia, porque a otras criaturas Dios no ha tenido esa paciencia. Por eso nosotros tenemos que ser eternamente agradecidos, porque a los ángeles que cayeron Dios no los perdonó, pero a nosotros sí Dios nos perdonó. Gloria al nombre del Señor y sea alabado, que ha tenido misericordia. Por eso podemos decir, Señor, ¿quién somos nosotros para que tenga misericordia? Y como dijo David, no solamente de esto, sino que nos constituyó aún no como reyes y sacerdotes para Él. Por eso vamos a leer Nehemías capítulo 12. ¿Cuándo estamos hasta acá? Nehemías capítulo 12, versículo 44 dice entonces así: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias de los diezmos, para que recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos de alabanza y de acción de gracias. ¿Cuánto puede decir amén? Entonces vemos aquí que mirando justamente la visión de cómo David había edificado ese altar, Nehemías nuevamente coloca directores de ¿qué? De alabanza. ¿Qué coloca? Directores de alabanza, cantores según su orden. Usted puede leer claramente que Nehemías, obviamente, juntamente con Esdras, como en este tiempo, fueron hombres que restauraron, así como se está restaurando la visión apostólica, así como se está restaurando el oficio profético, Dios está restaurando la alabanza a nuevos niveles para la gloria del Señor. Porque no es lo mismo cantar, no es lo mismo entonar una canción que cantar un cántico. No es lo mismo cantar que alabar, que adorar a Dios. Y esto se nos está revelando en estos postreros tiempos, gracias al amor y la misericordia de Dios, que estamos experimentando una nueva temporada del Espíritu, en donde hay una nueva conexión con Dios, en donde están surgiendo nuevamente esos cánticos espontáneos, esa revelación de parte de Dios a través de la alabanza, la manifestación del Espíritu Santo de Dios, no a través del mover del instrumento, de las voces. Hay algo que está sucediendo y ya, hermano, hermana, ya el Señor, antes de que la palabra sea emitida, ya el Señor ha hecho en nuestras congregaciones una gran obra. ¿Cuánto puede decir amén? Y esto justamente como pastores, nosotros muchas veces, yo me acuerdo que en la iglesia se decía, ¿no?, que los cantores tienen que cumplir simplemente una primera parte porque lo importante es la palabra, y déjeme decirle que todo es importante. Porque nosotros podemos tener diferentes formas de organizar la reunión. Puede ser que usted ponga testimonios, puede ser que usted ponga obras de teatro, puede ser que ponga un montón de cosas, pero hay tres cosas que nunca tienen que faltar en nuestras reuniones. Nunca tiene que faltar alabanza y adoración a nuestro Dios. Nunca tiene que faltar sacrificio de labios, porque nuestra alabanza es para el Señor. Y tenemos la obligación como pastores de enseñarles a nuestros hermanos a que lleguen temprano a las reuniones, porque esto es honra. Usted, si hay una autoridad que lo llama a la reunión, usted no llega tarde, está media hora antes, porque sabe que a las personas importantes no se las hace esperar. ¿No es cierto que sí? No haga esperar al Rey. Cuando comience la primera alabanza, que usted pueda estar ahí honrando al Señor. ¿Cuánto puede decir amén a eso? Alabanza al Señor, honrar a Dios desde el primer momento, porque el que viene con expectativa de fe, recibe de Dios desde la primera canción, ya está recibiendo. Recibe cuando canta, recibe cuando adora, recibe todo el tiempo, ¿no es cierto que sí? ¿No vio que la casa del Señor, Dios es tan bondadoso y generoso que cuando tenemos esa disposición, ya desde el abrazo del hermano que está enfrente te ministra? ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que sí? ¿Vio que gente linda lo está sirviendo?
Esa gente, ¿para qué la pone el Señor? Para que te sientas bendecido, para que pueda ver cada cosa que pasa en el templo. Tiene que ser un lugar de honra, de alabanza a nuestro Dios. Por eso nosotros llegamos temprano, honramos a nuestro Rey, porque Él merece nuestra honra. Tal vez usted tuvo un corre-corre durante la semana, tuvo actividades, pero hay un momento donde usted hace un alto, porque cuando usted separa ese tiempo para consagrar a Dios, está reconociendo que todo lo que tiene, lo que llegará a ser, es porque Dios se le ha dado. Por eso al Señor se ha dado la gloria y la honra, porque Dios me ha guardado en el camino, porque me ha dado fuerza, porque me ha dado salud, me ha dado esperanza. Estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. No tenía Dios, pero ahora tengo Dios. Antes no sabía cuál era mi destino, pero ahora tengo destino. Por eso tengo que honrarle, tengo que tener la necesidad en el corazón de honrar al Señor, porque la alabanza no lo hacen simplemente los que están al frente, la alabanza y la adoración la hacemos todos. Por eso una de las cosas que está restaurando el ministerio apostólico, profético, es la función ministerial. Los cantantes no son simplemente una persona que rellenan o hacen una parte del culto mientras que la gente está llegando. Son ministros del Señor que junto con nosotros ministramos alabanza a nuestro Rey. ¿Cierto que sí? ¿Será que habrá algún ministro en esta hora que diga amén, Señor? Que vamos a preparar el ambiente, hermano, hermana. ¿Cuánto puede decir amén? No importa lo que pasa alrededor, a veces pasa y luchas y batallas. Para eso estamos recibiendo la instrucción, como ya nos enseñó el pastor David, no tener diferentes esferas de la adoración, donde usted sabe, entiende el tiempo. No importa si está saludando, algunos están saludando por allá, hablando por allá, algunos está distraído, un niño está corriendo, pero va a llegar un momento donde estamos preparando ese ambiente, porque en un momento, hermano, hermana, el ambiente no es solamente para que la gente se conecte, sino que el ambiente es preparado principalmente para que se manifieste nuestro Rey. Gloria al nombre de Dios, y Dios quiera que tenga misericordia de nosotros y en algún momento en este día se manifieste nuestro Rey. Porque no sabemos en qué momento, pero en algún momento Él estará cara a cara con nosotros. Para estos son los momentos gloriosos. Para es lo que usted se está preparando para honrar al Rey. Por eso dijimos, para aprender lo nuevo tenemos que desaprender ciertas cosas. Honrar tiene que ver con la actitud continua, con los actos, mi preparación, cómo me conecto con mi ministerio, cómo nos conectamos con lo que estamos haciendo. Y esto es lo que vamos a hablar en este día, la restauración de nuestros corazones, principalmente para que podamos honrar a Dios de la manera que Él se merece. Como nunca antes, el Señor está cerca, nosotros lo preparamos, lo hemos hablado y seguramente en las congregaciones lo hablamos muchas veces, pero cuanto más cerca está, más se percibe los moveres del Espíritu. Y para este tiempo Dios te ha preparado. Para este tiempo el Señor te está preparando. Porque seguramente viviste tiempos gloriosos de la mano del Señor y seguramente viviste momentos y moveres extraordinarios, pero estamos expectantes. Nosotros que desde que nacimos hemos recibido este mensaje de que Cristo viene pronto, estamos expectantes de cómo será lo que viene, cómo será lo que avanza, y nunca tenga por sentado que ha vivido todo lo que ha vivido, porque lo que viene, hermano, hermana, dice la palabra que el mismo profeta Jeremías dijo: cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Podemos decir que vienen cosas grandes de parte del Señor para nuestra propia vida. Por eso, una de las tres cosas que hace justamente Nehemías es la restauración de los instrumentos, la restauración de los cantores y la restauración del canto. Diga conmigo: instrumentos, cantores y canto. ¿Vamos hasta aquí? Entonces vamos a empezar primeramente con la restauración del cantor. Dice Nehemías 12:42: y Maaseías, y Semeías, y Eleazar, y Uzi, y Joanán, y
Malchías y Elam y Aser, y los cantores cantaban alto, Israía era el prefecto. ¿Qué era Israía? El prefecto. ¿Cómo era? Prefecto. Prefecto. Yo qué nombre que se pusieron acá, hermano, acá tiene para elegir para su hijo. Pero acá está hablando de que justamente Israía era el prefecto de los cantores. Y el prefecto de los cantores era el director, el príncipe de cantores en este lugar. Ahora, cuando hablamos de restaurar la alabanza, la adoración y restaurar los cantores, una de las cosas que tiene que restaurarse es la visión del director de alabanza. Porque la alabanza tiene que tener dirección. Hay una visión que tiene que seguirse, y esa visión la recibe de su pastor, que es captada por el director y transmitida a los músicos para que llegue a la iglesia. ¿Se acuerda cómo aprendimos ayer? ¿Cómo comienza la alabanza? Serafines, 24 ancianos, millares de ángeles, para que llegue al pueblo de Dios. Hay un orden. Ahora, ¿qué tipo de alabanza tenemos que llevar? ¿Qué tipo de visión? ¿Cuál es la organización o cuál es la forma que tiene que alabarse en la iglesia? Se tiene que hacer la iglesia y la alabanza que tiene que seguirse conforme a la visión de su pastor. ¿Estamos hasta acá? Tiene que seguir la visión de quién? De su pastor. Y gloria al nombre del Señor, que el Señor nuestro Dios, en su multiforme sabiduría, nos ha dejado una gran cantidad de formas de expresar la alabanza y la adoración. El que es músico y que es cantante le gusta de todo. ¿No es cierto que sí? ¿Cuánto le gusta el pop? ¿Sabe lo que es el pop, hermano? Le gusta el pop, el hip hop, el rock, el tango, el folclore, la cumbia. Gloria, qué bendición, hermano, La música es una bendición. ¿No es cierto que sí? Pero porque hay música para todos los momentos. Ayer aprendimos para la celebración, para la guerra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para entrar en la alabanza profunda. Gloria al nombre del Señor, que aquellos que tienen este sentir, obviamente este llamado a la alabanza y la adoración, se conectan y ya la música está tan dentro, tan compenetrada sobre sí, en sí mismo, que van caminando alabando al Señor. Están en el tren, ¿no es cierto? Cuando todo el mundo está, ¿qué parte está? Alabando al Señor. ¿No es cierto que sí? Puede ser que nos traten locos, puede ser que nos parezcamos raros, no se preocupe, el Señor merece la gloria. Qué lindo es caminar con Dios. Qué lindo es disfrutar de lo que usted tiene. ¿Saben qué regalo precioso que Dios nos dio a través de los dones, de los ministerios? Nosotros podemos escuchar las personas cuando enseñan y tienen esa palabra de conocimiento. Hay como el apóstol, como él, como los maestros que Dios pone en la casa, que uno los escucha y disfruta, pero así también con la palabra profética, con todo. Pero lo mismo es con la alabanza y la adoración. Qué lindo es alabar al Señor. Disfrute. Si usted tiene este ministerio, hermano, hermana, le voy a dar un consejo sabio, sencillo: nunca se luche por nada. Porque si el diablo puede hacer luchar y desenfocar de su propósito, siempre va a tocar algo. Vio que el instrumento, que se corta la cuerda, el retorno que no sabe. Y si usted todavía no está conectado con su ministerio, todavía se mira a sí mismo y tiene esa cuestión de tener un poquito de carne todavía, siempre se va a luchar por todo. Se va a luchar porque el parlante, y se va a luchar por la cuerda. Y mientras que el diablo sepa qué es lo que le afecta, siempre lo va a golpear de esa manera. Pero se tiene que liberar de eso. ¿Cuánto puede decir amén? ¿Podemos servir al Señor con una cuerda? ¿Amén o no podemos hacerlo?
porque esa es la parte, la forma en que se maneja el reino. Y a su tiempo Dios lo va a enviar y Dios le va a dar la gracia para establecer su visión. Pero para cuando llegue el tiempo de establecer su visión, usted sepa cuáles son los códigos del reino y cómo se maneja el reino de los cielos a través de los principios de la obediencia, de la sumisión. ¿Cuánto puede decir amén? Porque todos nosotros decimos, bueno, yo obedezco a mi padre. Lo que hay personas que dicen, no, yo obedezco al Señor. Hermano, hermana, la palabra del Señor dice que si nosotros no podemos obedecer a lo que vemos, ¿cómo vamos a poder obedecer al que no vemos? ¿Cuántos están victoria todavía? Esta es la parte, porque usted sabe que una de las áreas que muchas veces va a golpear más a causa de la naturaleza de la alabanza y la adoración tiene que ver con sí mismo. Porque la alabanza y la adoración es algo bien vistoso, es algo atractivo, es algo que llama realmente la atención. Pero acuérdese que lo que tenemos, lo tenemos gracias al Señor. Amén. ¿Cuánto puedo decir amén? Amén. Yo se acuerda que le dije cuando era joven, me movía con músicos, mi abuelo era músico, mi mamá sabe tocar la guitarra, sabe tocar el acordeón y sabe tocar el contrabajo, que es un instrumento de banda, ¿sí? Mi papá sabe tocar trompeta, trombón, tuba, flauta, batería, guitarra, bajo, y yo, ¿qué sé tocar? Nada. Y yo tuve una batalla con Dios, porque quería aprender lo que es teoría musical, solfeo y todo lo demás, pero Dios no me puso para eso. Pero sí puedo decir que lo que Dios le dio, disfrútelo y sírvalo con honra, porque es un lugar privilegiado que Dios le dio. Por eso lo que usted tiene, no lo tenga como que dice, esto es mío. Lo que usted tiene, lo que yo tenemos, lo que cada uno de nosotros tenemos, lo tenemos porque primeramente Dios nos lo dio. Nunca se comporte de tal manera que es posesión suya. Por eso usted no puede decir, hoy no siento tocar. Es su obligación tocar, ministro. ¿Estamos acá todavía? Imagínense que el pastor le dice un día, hoy no siento predicar. ¿O no es así? Se le pinchó la rueda del auto, alabe al Señor. Perdió el colectivo, alabe al Señor. Se le rompió el tacón del zapato, alaba al Señor. Que nada le quite el privilegio de honrar al Señor. ¿Cuánto puedo decir amén? Por eso lo primero que restaura es el liderazgo, el director que te marca, que te muestra, ¿no? Que es la medida de nosotros. Dios nos va a juzgar por nuestros líderes. Eso es bien importante. Nuestros líderes son nuestra medida. ¿Cómo sabe usted que realmente está en sujeción? ¿Cómo sabe usted que su ministerio está aprobado? ¿Cómo sabe usted que es obrero aprobado, como dice la palabra? Lo sabe a través de sus líderes. Porque sus líderes son la medida para usted. Y a veces, hermano, hermana, déjeme decirle, ¿sí? Yo no sé si usted lo va a poder captar en esta hora, pero sus líderes a veces lo van a sacar de quicio. Que no escuche la puta, por favor. A veces lo va a sacar y va a poner. Así es que va a decir, ¿por qué ahora? Porque somos puestos a prueba si estamos en obediencia. No sé si lo captó, si no lo captó, de la página. Usted tiene que, ¿para qué tiene cobertura si nunca hace caso? ¿Estamos acá todavía? Es como que medio fuerte, ¿no? Pero vamos bien, ¿no es cierto que sí? Por eso Dios pone líderes. Y la palabra del Señor nos muestra que Dios pone en el libro de Deuteronomio, capítulo número 1, versículo número 16, si no me equivoco, dice la palabra que justamente Jetro le dice a Moisés que busque dentro del pueblo gente para el liderazgo, gente que sea sabio, entendido y experto. Y esto es gente que ha sido tratada por Dios, probada por Dios, aprobada por Dios para el ministerio. Sí, nosotros en la universidad dimos una clase que se llama Los 4 tipos de conocimiento, que habla esto, es la inteligencia, sabiduría, entendimiento y ser el experto.
va siguiendo? Porque nosotros tenemos que servir al Señor con excelencia, y en la parte que nosotros nos toca para, como siervos del Señor, en la parte humana, servir a Dios con excelencia a través de nuestra preparación natural. Usted tiene que conocer de música. Si usted viene y me dice, yo soy una persona que toca instrumentos y no sabe lo que es solfeo, teoría de la música, prepárese, hermano, hermana, porque tiene que servir al Señor con excelencia. Cuando vino un director de alabanza y le dice, dame un sol que está anulado, hermano, no, un sol. ¿Entiende lo que dijimos o no le dijimos? Tiene que conocer. Vamos a tocar este tema, que tenemos la partitura. No, usted tiene que conocer, porque usted conoce. Dice la palabra que el Señor nos adiestra para la batalla. Tiene que estar adiestrado, preparado para manejar la onda, para manejar el arco, pero también para manejar el arpa, lo que Dios le ha puesto en la mano. ¿Vamos aquí? Pero también tiene que haber una preparación personal a través del Espíritu, en donde Dios nos hace, y esto es la parte de la inteligencia, pero Dios también nos hace sabios, entendidos y expertos. Sabio es la persona que tiene la respuesta de parte de Dios para cada situación. Sabio no es el que conoce la palabra, sabio es el que la conoce, pero la pone por obra. ¿Cuántos estamos acá todavía? ¿Cuántos saben que Dios te está preparando para grandes cosas? Entonces tenés que tener la sabiduría de Dios para poder en todos los aspectos de la vida aplicar la palabra. Tenés que conocer cómo llevar tu matrimonio conforme a lo que Dios te enseña en la palabra, cómo educar a tus hijos, cómo servir a Dios, porque sabiduría tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Cómo sobrellevar los conflictos que a veces no se producen con la gente. Esta es parte de la preparación para el liderazgo. Tenemos que aprender a resolver los problemas, llevar a la reconciliación, llevar al ambiente de paz, al ambiente de unidad que tiene que ver con nuestro ministerio, los códigos que tienen que ver con el servicio. Ahí tenemos que alcanzar sabiduría. ¿Cuánto puede decir amén? El sabio es el que pone por obra las cosas. El sabio es el que es prudente. Vio que hay personas que dicen, no, yo lo que digo, lo que siento lo digo. No, dice la palabra que David era prudente en sus palabras. Hay que ser ubicado. ¿Cuánto puede decir amén? A decir las palabras justas, porque hermano, hermana, no todo se dice en cada momento, todo tiene su tiempo, dice la palabra del Señor. ¿Cuánto puede decir amén? Esto es sabiduría. Segundo, tiene que haber entendimiento. ¿Qué tiene que haber? El entendimiento es conocer cómo funcionan las cosas. El entendimiento, es decir, la sabiduría se alcanza por leer la palabra y ponerla por obra. Pero el entendimiento se alcanza cuando hay meditación en la palabra. Como decía David, que deba meditar en la palabra de día y de noche. Meditando cuál es el funcionamiento, por qué las cosas suceden como suceden, conocer los códigos, el código de respeto, de obediencia, de sujeción, de dirección, de perdón, de restauración, cómo funciona el reino, por qué es importante la obediencia, por qué es importante esperar el tiempo, es decir, conocer las cosas como funcionan. Usted puede, seguramente muchos de los que están aquí vinieron en auto y saben cómo el auto, las partes generales, hay que echarle nafta, aceite, pero usted escucha un ruido, no sabe qué es. En cambio el experto, la persona, entendida, escucha el sonido y sabe y te dice, lo que está funcionando mal es el carburador, lo que está funcionando mal es la válvula, porque la persona conoce todos los procesos internos del funcionamiento. Entonces la persona entendida, a causa de su meditación en la palabra, de observar, de tener la respuesta de parte del Señor en cada situación en la vida, entiende los procesos. Por eso dice la palabra que David tenía gente que era entendida en los tiempos, observaba el mundo y Dios le va revelando qué momento era adecuado para la guerra, qué momento era adecuado para esperar, qué momento, cuánto me van siguiendo. Por eso hay momentos para esperar, hay momentos para hablar, hay momentos en el ministerio que hay que hacer guerra, hay momentos que hay que interpretar que es el momento del Espíritu donde se está haciendo presente el Rey. Hay un código, hay algo que se percibe
¿Cuánto estamos hasta acá todavía? ¿Está siendo bendecido de alguna manera? Pero por último, dice que estas personas que Dios está restaurando en el liderazgo son personas expertas. Y las personas expertas son las personas que han logrado a través de la sabiduría y el entendimiento, han aprendido el código de perseverancia. ¿Estamos hasta aquí? Usted tiene que aprender a perseverar. Si usted ha sido una persona que en el último 2 años se ha mudado de 10 iglesias, tiene que aprender el código de la perseverancia. ¿Estamos hasta aquí? Porque hay muchos ayos, dice el apóstol Pablo, pero hay pocos padres. Usted tiene que conectarse con un padre espiritual y permanecer. ¿Qué tiene que hacer? Permanecer. Y si Dios te puso en un lugar, tenés que permanecer. Porque una de las cosas que te hace la permanencia es a pasar por todos los procesos de cada vivencia. ¿Sí? Nosotros en la iglesia damos un ejemplo. Imagínense que usted se va a operar del corazón. Imagínense esa situación. Usted va a operarse del corazón. ¿Con quién se va a operar? ¿Con la persona experta o con el novato? Imagínense que está en la camilla, le están poniendo la anestesia y usted le pregunta al doctor: doctor, ¿cuántas veces operó de corazón? Quédese tranquilo, usted es el primero. Nadie quiere caer en las manos del novato, ¿no es cierto que no? Todos queremos estar delante del experto, pero para ser experto tuvo que haber pasado los procesos de ser novato, los procesos de aprender a pagar derechos de piso, de no tener que ser tenido en cuenta, sino que saber ese lugar, que es el lugar correcto en el que tenía que estar. Pasar por el momento y aprender y no disfrutar de las victorias, aprender de los errores y a pesar de todo, soportar las críticas, soportar las palabras, ¿no?, que lo confrontaron, pero sin embargo siguió adelante y no se derrumbó, sino que avanzó para llegar a ser la palabra calificada en su materia. Imagínense la misma persona, el médico, que es el médico cirujano, que no justamente cardiológico, que tiene que operar corazones. Nosotros conocemos a la persona que es referente, que ya falleció, fue referente, fue el doctor Favaloro. Ahora, el doctor Favaloro tuvo que haber pasado por todos los momentos, ¿no es cierto que sí? Habrá tenido muchas operaciones exitosas, ¿no es cierto que sí? Habrá aprendido a lo largo del tiempo, ¿no es cierto que sí? Habrá tenido que pasar por crítica en algún momento, ¿o no es así? Habrá pasado por momentos con necesidad. Ahora, tuvo muchos éxitos, pero también habrá tenido fracasos. Se le habrá muerto alguno en la operación, pero sin embargo, a pesar de que se le murió en el camino, dejó de operar. Porque el que es experto aprende a pasar por todas las esferas, pero sabe y entiende que eso es necesario para el proceso. Es necesario para llegar al lugar que tiene que llegar. Por eso hay personas que han aprendido música, pero hay otros que Dios está preparando para ser esos líderes, esos ministros, que han entendido los códigos, que tal vez han fallado otras veces, tal vez se han equivocado, han vuelto atrás y han caído en algunas oportunidades, pero han aprendido, se han levantado, y se han levantado de las críticas, se han levantado tal vez de las oposiciones, tal vez de haberse equivocado, de ser inclusive tal vez juzgado por su situación. Pero ellos entienden que son una persona de Dios, entienden que el llamado de Dios y Dios los llamó, tienen que aprender a permanecer. Y cada cosa le enseñó. Y porque aunque no se dio cuenta, aunque tal vez no se había percibido, estaba siendo preparado para este tiempo, para esa hora, para que cuando vengan otros músicos, otros cantantes, otras personas, y vengan y le digan: mira, yo paso por esto, me equivoqué, siento que las cosas no me salen, o no entiendo, o me cuesta la visión. Esta persona que al líder le va a decir: no te preocupes, yo también pasé por eso, pero aprendí obediencia, pero aprendí a permanecer, pero aprendí a seguir adelante, pero aprendí a amar al Señor, pero a pesar de mis errores, volví
Dios me perdonó y Dios me volvió a levantar y de la misma manera te va a volver a levantar. Porque eso es lo que te hace cabeza. Tienes un espíritu diferente y un corazón formado para que cuando estés al frente puedas decir: Señor, por todas he pasado por luchas, he pasado por valle, y aunque he pasado por el valle de la sombra y la muerte, tú has estado conmigo. Al Señor sea alabado y sea glorificado. Gloria al nombre del Señor. Por esto tiene que ser importante, cuando nosotros restauramos, es importante la restauración del cantor, pero primeramente del líder. Por eso el director significa cabeza, capitán, jefe, cima, cúspide, la parte superior, el jefe, el total, la suma, la altura, pero no fundamentado en el orgullo, sino fundamentado en el hecho de que ha sido levantado por Dios. Por eso la palabra dice que Dios trata con nosotros y tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo, dice el apóstol Pablo, que siendo Dios mismo no estimó a ser igual a Dios, sino que aprendió obediencia aún hasta la muerte. Por eso, hermano, hermana, no se nos ha dado otro nombre que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se humilló en lo sumo, pero por eso fue levantado en lo más alto. Por eso no hay otro nombre que se nos haya dado a nosotros que sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si usted quiere estar en la cima, aprenda a estar abajo. Si usted quiere ser grande, aprenda a ser obediente. Si usted quiere estar en misión, aprenda a respetar la misión de otro, porque para eso el Señor lo llamó. Por esto, cuando usted logra todas estas cosas, cuando pasa por estos procesos, cuando usted entiende esta visión, aprenda a tener contentamiento, no a tener conformismo, que son dos cosas diferentes, pero aprenda a alegrarse, sea cual sea su situación el día de hoy. Pero si usted mantiene los principios del reino, a su tiempo Dios lo va a llevar en victoria. Porque Dios resiste a los soberbios, pero Dios da más gracia al humilde. Por eso cuando usted llega a su iglesia, si usted tiene enemistad con su líder, con su pastor, y también lo juzgó por la visión, por la forma de llevar la música, por lo que sea, póngase a cuenta, arregle su cuenta con su líder, arregle su cuenta con su pastor y diga: pastor, acá no estoy para hacerle guerra ni para traer oposición, cuente conmigo, dígame hacia dónde vamos, dígame hacia el rumbo que usted necesita. Cuando usted vaya a predicar, cuente conmigo para acompañarnos, porque Dios me puso a su lado, porque si aprendo a ser alumno, un día podré ser maestro para la gloria del Señor. Cuando darle gloria a Dios al Señor, porque Dios ha sido bueno. Por esto, cuando logramos esto, hermano, hermana, cuando la alabanza y la adoración salen de nosotros estas cuestiones que envician nuestra administración, el orgullo, la rebeldía, la murmuración, porque todo lo que hacemos durante la semana se repercute sobre ese momento. Si durante la semana estuvimos renegando, si en la semana estuvimos peleando, ¿no? ¿Cuántas veces pasa? Nosotros lamentablemente a veces escuchamos que a veces hay alguna pelea, aún en los ensayos, en el momento, hay un conflicto, pero eso tiene que irse en el nombre del Señor. Por eso es importante la cabeza del líder, que es el que unifica, el que restaura, el que pasó por toda la iglesia. Yo también estuve en esa situación. También un día tuve orgullo, también un día supe perdonar, pero de todas el Señor me ha librado. Por eso es tan importante, y yo creo que en este lugar, si el Señor nos ha traído en este tiempo, es porque Dios estamos formando ministros con gente conforme a su corazón. Y Dios nos considere en su gracia. Un día puede decirse de nosotros, así como un día se dijo de David, que nosotros tengamos un corazón conforme al corazón de nuestro Dios. Un corazón que ame su presencia. Un corazón apasionado, que entiende, hermano, hermana, que las personas te pueden dejar, las situaciones pueden pasar situaciones difíciles, pero su pasión sigue siendo el Señor. Qué palabras tan maravillosas encontramos del rey David. Como el ciego brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Qué tremenda expresión, qué gloriosa manifestación de la pasión por nuestro Señor. ¿Será que hay alguien que tenga pasión por el Señor en esta mañana? Que puede decir: sí, yo también estoy pasando por esta circunstancia. Porque tal vez esta palabra es para alguien que está dudando en su corazón y decir: ¿será que tengo que seguir con la visión? ¿Será que tengo que seguir con el liderazgo?
¿será que tengo que seguir adelante? El Señor te está preparando, porque todas esas cosas son necesarias para que llegue a ser ese hombre experto, ese hombre preparado para toda circunstancia. Una de las justamente características del ministerio apostólico es la capacidad de soportar justamente los tiempos conflictivos de la vida. Por eso usted puede ver más adelante, cuando continuemos con este estudio, más adelante se habla de la alabanza del apóstol. La alabanza del apóstol, usted recuerda al apóstol Pablo con Silas, puesto en la cárcel de más adentro, encerrados, no obviamente compuestos con seguridad, encadenados, sin embargo ellos alababan a Dios. ¿Será que habrá alguien que puede alabar a Dios a pesar de las situaciones, a pesar de la crítica, a pesar de la oposición? ¿Será que habrá alguien que pueda honrar y alabar al Señor a pesar de que está en el calabozo de más adentro? Si está pasando eso, hermano, hermana, tenga la seguridad que el Señor envía a su ángel. Y las cadenas, las puertas que están cerradas se van a abrir y el nombre del Señor se va a glorificar en nuestra vida. Porque tal vez pensó que todo lo que estaba pasando, que todo lo que estaba viviendo era porque estaba tal vez en el lugar equivocado.